Vamos con uno de los temas que sin duda ha sido el tema del día y también de los últimos días. Piden la renuncia de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La acusan de haberse saltado de la lista de espera para operar a su madre y que por esto un paciente, al parecer, según la investigación, lamentablemente falleció. Rodrigo Sánchez nos cuenta hasta ahora. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va, Sabrina? Muy buenas tardes. Un inicio de nuevo año no muy feliz ha tenido la ministra de Salud, Jimena Aguilera, producto de la polémica a la que tú te refieres, que estalló de hecho en los últimos días del 2025 y de la cual se conoció de hecho el pasado lunes, tras una nota del medio digital La Tercera, donde se evidenciaban algunos antecedentes sobre la operación de cadera izquierda de la madre de la ministra Jimena Aguilera en el Hospital Salvador, saltándose, según de alguna forma se planteaba, ciertos tiempos de espera, considerando que había por lo menos 11 pacientes esperando en ese recinto hospitalario por poder atenderse por las mismas aflicciones de la madre de la ministra de Salud. Algunos han planteado que aquí se utilizaron privilegios políticos, considerando el parentesco evidentemente de la paciente, pero desde el hospital en varias oportunidades, al menos en 2 ocasiones por medio de comunicados, se ha planteado que en esa instancia se actuó de acuerdo a los protocolos y priorizando, por supuesto, la situación médica de la paciente. Sin embargo, algo que había sido incómodo considerando los primeros antecedentes se volvió un tema mucho más serio luego de que se revelaran algunos antecedentes referidos a una de las personas que estaba esperando atención durante esa jornada, una persona que de hecho se encontraba en condición de apertura quirúrgica de abdomen, y producto de los cambios que se habrían realizado en torno a los tiempos de atención en esa jornada, su operación fue postergada para operar a la madre de la ministra. Todo esto durante esta jornada fue aclarado por parte del hospital por medio de un comunicado donde se defendió el actuar de los médicos durante esa jornada, insistiendo en que se actuó de acuerdo a los protocolos médicos establecidos. Ahora, Sabrina, hay que puntualizar que la única persona que durante los últimos días faltaba en relación a algún tipo de declaración era la ministra de Salud. Y bueno, lo que tenemos el antecedente es que dentro de los próximos 30 minutos la ministra Jimena Aguilera, quien se encontraba con días administrativos durante esta semana, va a hacer uso de la palabra en el Ministerio de Salud para explicar desde su punto de vista cómo funcionaron los protocolos de ese recinto hospitalario. Lo que se nos ha dicho desde el Ejecutivo es que se descarta que ella vaya a salir de su cargo y que ella ya entregó sus explicaciones al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y al presidente de la República posteriormente, Gabriel Boric, por lo cual evidentemente es un tema que se ha alojado de alguna forma en el Ejecutivo, que durante los últimos días ha causado ruido, y evidentemente desde el gobierno han tenido que salir a explicar en algunas oportunidades, y ahora será la ministra de Salud la encargada de dar su versión. Pero en las horas previas tuvimos un comunicado por parte del Hospital Salvador, de alguna forma explicando lo que ocurrió con este paciente que perdió la vida, y además con los protocolos utilizados durante esa jornada. En el comunicado se planteaba que se va a dar, en función de dar total transparencia al hecho, el director del Hospital del Salvador instruyó una auditoría interna. Pero puntualmente referido a este paciente, durante esa jornada se registraron diversas modificaciones en la tabla de pabellón por motivos vinculados a complicaciones de otros usuarios. Pese a ello, el procedimiento fue realizado de forma oportuna para esta clase de intervenciones programadas, se señala según el hospital, sobre el caso que generó revuelo relacionado con esta persona que falleció durante la jornada del día 23 de diciembre. Además, se puntualiza en este comunicado que se reitera que las decisiones adoptadas se apegaron estrictamente a criterios técnicos y clínicos. Ya a la fecha hemos recibido un requerimiento de la Contraloría General de la República sobre este caso, el cual será atendido conforme a los procedimientos establecidos. En el marco de dicho requerimiento y otros que pudiésemos recibir, el Hospital del Salvador entregará la información solicitada a las instancias competentes, resguardando en todo momento la protección de la confidencialidad de los datos personales y clínicos de nuestros pacientes. Hay que puntualizar también, Sabrina, referido a estas declaraciones, a este comunicado del hospital, que se había citado
convocado inicialmente a un punto de prensa al mediodía, de hecho, por parte de uno de los médicos encargados en el recinto hospitalario, pero este finalmente se baja y a cambio se entrega esta declaración pública por medio de un comunicado de prensa. Es parte del panorama que se ha descrito durante esta jornada y de seguro dentro de los próximos minutos sabremos más en profundidad por parte de la Secretaria de Estado. Antes que todo, te invito a que revisemos parte de las declaraciones que se han dado tanto desde el oficialismo como de la oposición, criticando el actuar de la ministra, o más bien el silencio que se ha generado durante los últimos días, y algunos de ellos incluso anunciando acciones como una acusación constitucional contra la Secretaría de Estado. La ministra podía recurrir al sector privado. La madre de la ministra probablemente tiene un seguro en el sector privado. ¿Por qué no utilizó aquello? ¿Fue por una razón mediática? ¿Fue para que se viera bien ante la prensa? ¿Prefirieron el relato ideológico de que lo público es para todos, pero no se dieron cuenta que al final le quitaban el espacio a alguien que terminó falleciendo? Esta vez no solo le costó caro a Chile, le costó vidas a Chile. Han pasado ya varios días y no ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. Y esto molesta porque al final las listas de espera son el gran problema que tiene el Ministerio de Salud, y en este contexto, si bien es cierto, debe asegurarse el debido proceso y la justa investigación. También hay que asumir las responsabilidades si es que efectivamente así ocurrió. Y si así fuere, yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí. Efectivamente, yo creo que acá hay una necesidad de revisar, en el caso particular de esta situación, la bitácora del hospital, que va a mostrar seguramente o va a transparentar cómo fueron los procesos que se llevaron adelante, si hubo una decisión administrativa, tal como se ha conocido en los medios de comunicación, de alterar esta lista de intervenciones en beneficio de, en este caso, de una familiar de la actual ministra de Salud. A mí me parece que es una situación delicada, me parece que es una situación grave. Por eso creo que es importante que en este caso la propia institución pueda transparentar cómo se llevaron adelante los procedimientos, porque yo lo quiero decir con mucha claridad, yo creo que es algo que no corresponde. Las presiones políticas, entonces, Sabrina, desde el oficialismo y la oposición han ido creciendo durante las últimas horas, y evidentemente esto de alguna forma ha impactado en la agenda de la ministra Aguilera, quien, como te señalé anteriormente, se encontraba con días administrativos. Suspende temporalmente esto para referirse a esta polémica desde el Ministerio de Salud, lo cual se efectuará dentro de los próximos minutos. Son varios los anuncios que se han hecho por este polémico caso. Por ejemplo, la citación tanto de la ministra de Salud como del director del hospital a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Han anunciado comisiones investigadoras, incluso acciones ante la Contraloría, algo que está en curso, y de hecho el Hospital de El Salvador lo ha notificado durante esta jornada, que colaborarán con esta investigación, y además un anuncio por parte de parlamentarios de Renovación Nacional de llevar este caso incluso hasta el Ministerio Público. Aquí lo que hay que garantizar de todas maneras es el principio de atención equitativa para todas las personas, basadas evidentemente en criterios técnicos y sanitarios, no criterios políticos. Este caso es muy delicado, considerando que afecta la línea de flotación del gobierno del presidente Gabriel Boric, precisamente en la recta final de su administración, y en un mes, enero, evidentemente, con pocos días legislativos, pero con una agenda legislativa evidentemente muy convulsionada con los proyectos finales del gobierno del presidente Gabriel Boric, y evidentemente que esto estará haciendo ruido dentro de los próximos días, de hecho de lleno ya a partir de la próxima semana, cuando se reactiven las comisiones y las instancias en la Cámara y el Senado, donde evidentemente el caso de la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, se va a tomar las portadas, al menos durante los próximos días. Sí, no, es también sabiendo lo complejo que es el tema de la lista de esperas en nuestro país, ¿no? Ahora, Rodrigo, no se tiene una hora clara, ¿cierto?, para que hable la ministra, ¿cierto? Solo sabemos que debería ser en los próximos minutos. Se nos ha planteado, Sabrina, que sería cerca de las 6 de la tarde, tipo 5:45. Esto evidentemente siempre se atrasa, pero será la vocería desde el Ministerio de Salud. Lo que se nos ha adelantado de todas maneras es que la ministra se va a pegar también a lo que ha planteado el Hospital del Salvador. Uno de los principales problemas de este caso tiene que ver precisamente con el derecho de confidencialidad de las fichas clínicas de los pacientes, y es por eso que no se ha entrado en profundidad a cuál
cuál era el estado en el que llegó la madre de la ministra de Salud, que recordemos, el día 23 de diciembre, mientras esto ocurría, cuando ella sufrió el accidente y fue trasladada a este hospital, ella se encontraba en una actividad pública en San Antonio inaugurando un recinto hospitalario. Se trasladó rápidamente a Santiago, de hecho se ha planteado que ella llegó hasta el mismo hospital, estuvo algunos minutos evidentemente preocupada por la situación de su madre, pero lo que ella ha transmitido es que se descarta absolutamente cualquier tipo de presión para que ella haya sido atendida antes que otros pacientes que estaban esperando su turno. Todo eso evidentemente le tocará a ella aclararlo dentro de los próximos minutos desde el Ministerio de Salud cuando tenga que referirse a esta polémica. Perfecto, Rodrigo, ahí lo estaremos transmitiendo también por las pantallas de Mega Noticias Ahora. Muchísimas gracias, mantenemos las líneas abiertas, cualquier novedad. Que estés muy bien. Dale, que estés muy bien. Chao, chao. Hasta luego.